que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra. Y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Así es, amigos, como el presidente Andrés Manuel López Obrador dio este comunicado de última hora a los trabajadores del Poder Judicial, porque es insultante que ministros ganen 700,000 pesos mensuales. AMLO llama a trabajadores del Poder Judicial a que no se dejen manipular. Los trabajadores no saldrán perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la extinción de los privilegios de los funcionarios del Poder Judicial. A continuación con el video. Con estos 15,000 millones de pesos. Entonces, que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra. Y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700,000 pesos mensuales, que además están violando la Constitución del artículo 127. Son muy falsarios. Me tardé porque iba yo a decir algo más fuerte. No es posible que la Constitución establezca que nadie puede ganar más que el presidente y ellos, con una marrullería, como la piensan hacer ahora, violan la Constitución y ganan 4 veces más que el presidente. Entonces, no tiene que ver con los 50,000 trabajadores del Poder Judicial. Hay algunos fideicomisos que sí están dedicados, por supuesto, a los mandos, como usted lo menciona, pero hay otros que, por ejemplo, se enfocan en trabajadores de menos ingresos con el tema de atención médica. Preguntarle si entonces esta revisión, no se haría una revisión, pues a lo mejor fideicomiso por fideicomiso, para ver cuál pudiera estar privilegiando a algunos de los elementos y cuáles pudieran estar afectando realmente a los trabajadores. Una real revisión para saber cuáles realmente sí pudieran estar afectando. Sí, a los es que un están trabajo de los legisladores, pero no es para perjudicar a los trabajadores, es para cortar el copete de privilegios de los de arriba. ¿Eso implicaría a lo mejor nada más algunos fideicomisos, no todos? ¿O consideran que...? Es que lo pueden resolver con el presupuesto. La verdad es que con el presupuesto les alcanza para cumplir con todas sus demandas, necesidades laborales. Aparte de eso, tienen estos fideicomisos, aparte, pero no dejarían de cumplir
pagando los sueldos, las prestaciones a los trabajadores. Entonces, que no utilicen pues, a los trabajadores. Su sugerencia entonces sería que pues no le muevan una coma al dictamen que llegó de la Cámara de Diputados, que se avale así la sugerencia del Ejecutivo. Sí, y que los legisladores nada más cuiden que a los trabajadores no se les afecte y que el ajuste, como lo están planteando, se haga arriba. Eso es todo. ¿Se encuentran algún fideicomiso que pudiera estar afectando a los que tienen menores ingresos, pudieran considerar? Claro, y si no, con el presupuesto. Es que con el presupuesto les alcanza. El fideicomiso lo tienen ahí, es una reserva para mantener privilegios. Entonces, lo que tienen que hacer pues es un ajuste arriba. Lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. O sea, que todo se resuelva bajando los salarios, sí, bajando las prestaciones para que les alcance. Prestaciones, salarios, o sea, el servicio médico especial para los de arriba, que busquen en los archivos cuánto han gastado los ministros en los últimos años. Yo no lo quiero decir porque es una cuestión que afecta a la dignidad, pero conozco de magistrados, cuando menos uno, que se hizo una cirugía plástica. ¿Está en funciones? Ya no, de alto nivel. Y es la anécdota esa que les he contado, de que ya estaba en la sala, estaban interviniendo, y la esposa le dijo al médico que le dejara la naricita como la del licenciado Peña Nieto. O sea, todo eso con cargo al erario. Todavía se podría decir, bueno, a ver, es una operación de un apéndice, de cualquier otra enfermedad, pero para una cirugía plástica, o sea, es un exceso. Eso no se puede. Ayer lo dije, eso es pecado social. Y estoy convencido de que nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras la mayoría carece de lo indispensable. Eso es lo que decía el poeta Díaz Mirón. No puede haber privilegios. Y si de eso se trata, de defender privilegios, también hay libertad, que se manifiesten sin ningún problema. No va a haber represión de nada, nosotros no somos represores. Nosotros debatimos y argumentamos. Y utilizamos el derecho de réplica porque enfrentamos a la mayoría de los medios convencionales de información, que son medios de desinformación, de manipulación, que defienden intereses de corruptos. Presidente, ¿cómo responderá el Ejecutivo en caso de que si avanza en el Senado tal cual y continúan las protestas se pudiera paralizar en este caso el sistema judicial en el país hasta que lleguen a la Suprema Corte? No pasa nada, la verdad, o sea, no exagero, hasta salimos ganando, porque solo están ahí para liberar a delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco. ¿Y cómo se van a dirimir las cuestiones de justicia de las personas? Es que no imparten justicia, son empleados de las minorías. Parece
extremo lo que estoy planteando, pero no. Ellos solo imparten justicia a los poderosos, no defienden a quienes no tienen con qué comprar su inocencia. Ustedes van ahí a la corte y los que están en la antesala esperando ser recibidos por los ministros, y así es con los magistrados, son puros abogados, representantes de potentados. Ahí parecen políticos tradicionales que se conocen a leguas, se sabe quiénes son por la manera como visten todos, engominados, elegantísimos. Hubo una época, cuando estaba en su apogeo la política de pillaje, que estos abogados penalistas eran famosísimos. Los zapatos que usaban, sus trajes. Lo que pasa es que a veces las cosas se olvidan, se anunciaban, decían no tengo a ningún cliente en la cárcel, ninguno de mis clientes está en la cárcel. Y ese es el mundo del Poder Judicial, es el mundo de los de arriba. ¿Cuánta gente pobre no tiene ni siquiera defensor de oficio? Hemos sacado, a ver que te mande de favor, Rosa Isela, de cuántas gentes hemos liberado, ¿sí?, por enfermedad, indígenas, adultos mayores. Ahí muchos, miles sin sentencia después de 10 años. Y díganme, pues, porque parece que va a ser gravísimo, ¿no?, que se van a ir a una huelga. Díganme en qué ayudan al pueblo. Al contrario, cada jueves, cada 15 días, los jueves, damos a conocer cómo entregan amparos a delincuentes, cómo descongelan las cuentas de corruptos. Esto nos cuesta muchísimo lograrlo. Las preliberaciones, 11 mujeres, 6 adultos mayores, 3 indígenas, 307 que habían cumplido sus requisitos de ley. Nueve por pobreza, un indígena, una persona víctima de intimidación, 336 personas liberadas. Y tenemos que estar muy pendientes. Ahorita tenemos casos como el señor Collado, hay que estar pendiente.
y así muchos otros. Pero como van a estar de huelga, lo lamento por el señor Collado, pero digo, no va a poder salir, porque en una de esas sí lo liberan. En el caso de Ayotzinapa, lo que estamos encontrando, fíjense que arman, ¿no?, la llamada verdad histórica, se hace responsable, ¿no?, el procurador del gobierno anterior y otros funcionarios. Detienen a los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes y en poco tiempo, a diferencia de lo que sucede en otros casos, los dejan en libertad porque argumentan que fueron torturados, y sí, algunos fueron torturados, nada más que el procurador libre, el presunto torturador Cerón protegido en Israel, y de manera pues inexplicable liberan a más de 50, algunos que habían participado, y los liberan con el argumento de que fueron torturados. Pues se pensaba de que había una prueba, que le habían hecho pruebas con el protocolo de Estambul. No hubo prueba. Y rápido, ¿cuántos están torturados hasta con prueba del protocolo de Estambul? Llevan años. Y en este caso, que estamos hablando de algo terrible, la desaparición de los jóvenes, pues fue toda una acción concertada, y los jueces para afuera, todos. Entonces, eso es el poder judicial. Entonces, que no se preocupe la gente, que no va a pasar absolutamente nada, y se garantizan sus derechos a todos los ciudadanos para manifestarse. Sí, y precisamente ya sobre, por último, sobre este tema de los fideicomisos, porque yo quisiera preguntarle por qué se da casi al final del sexenio, sobre todo cuando estamos hablando de que estamos ya en un proceso electoral y hablamos de recursos, cuando también, por otro lado, se da en la aprobación en la Cámara de Diputados de un fideicomiso que utilizará la Sedena, que se espera o se quiere que se utilice por medio de la empresa estatal del Tren Maya, que será, esto está relacionado con la Ley Federal de Derechos. Sí, pero eso es completamente distinto. O sea, lo del fideicomiso del Tren Maya, que busca que etiqueten pues es para la construcción de la obra, es una obra pública. Acá estamos hablando de privilegios. Lo otro es obra en beneficio del pueblo. Porque son varios los fideicomisos que ya están teniendo las Fuerzas Armadas. Sí. El instrumento no es el problema. Sino el fin. O sea, no es el medio, es el objetivo. ¿Cómo va a ser lo mismo que se apruebe en la Ley de Ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra que un fideicomiso para
mantener sueldos elevadísimos y privilegios para la alta burocracia. Para las obras no alcanza con el presupuesto para el próximo año, se tendría que hacer el fideicomiso. No, sí alcanza el presupuesto y también se necesita el fideicomiso y no hay ningún problema, es para obras. O sea, no se puede. O sea, ese es un argumento muy ramplón, con todo respeto, del conservadurismo, o sea, de la prensa vendida o alquilada. Ayer un legislador panista justo hablaba de que precisamente esta comparación, ¿no? Pues por eso, tema de los pues fideicomisos. sí se entiende si es un legislador panista. Pues quienes defienden a los ministros, a los magistrados, pues los panistas, la derecha, el conservadurismo. Ya hemos hablado. Así es, amigos, los trabajadores del Poder Judicial tienen que tomar en cuenta que era un exceso el que mantuviese el Poder Judicial un guardadito de 20,000 millones de pesos. Además, aclaró que el ajuste no es al presupuesto, el cual será de 84,000 millones de pesos para el 2024. Por eso el presidente López Obrador dio su palabra a los trabajadores del Poder Judicial, asegurando que la desaparición de los fideicomisos no les afectará a ellos ni a sus prestaciones existentes. Agregó que es aval de que a nadie se le bajará el sueldo o perderá derechos laborales. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Que tengan un excelente día.